desde el Monte 583, entrevistas en vivo grabadas y videos. Invitamos a Monte 583, 583, 583, 383. Muy buenas tardes, amigos. Como siempre, su Mote 583 en los miércoles del Mote. Hoy tenemos como entrevistado a don Pablo Errázuriz Montes, abogado y escritor. Vamos a hablar sobre el libro La guerra tragedia y destino, ya que es una novela basada en hechos reales. Además, quiero contarles que somos del mismo colegio, con un año de diferencia, así que no nos conocimos bien, pero aquí tendríamos la oportunidad de conversar y hablar de lo que nos gusta. Estimado Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Pedro por invitarnos a tu programa y encantado de estar con la audiencia que parece que te es muy fiel, según he visto en la historia de las reproducciones ahí, ¿eh? Sí, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Sí. ¿Qué nos puedes contar tú del libro? Empecemos más fácil que tú me cuentes, me relates el libro. Sí, este es el libro que escribí, que es una novela histórica, ¿ya? Donde se retrata un episodio que es previo a la guerra, y que a la guerra del Pacífico, y que en cierta medida es la causa de la guerra del Pacífico. Es decir, hay un episodio en 1873 que es una crisis económica que es prácticamente la primera crisis del capitalismo global en el mundo y que deja a nuestro entonces enemigo y hoy día vecinos peruanos en una situación muy maltrecha en su economía. Entonces, lo que voy relatando a través de un personaje que es semificticio es, este es un joven que viaja a los Estados Unidos, allá vive en primera persona la hecatombe esta de la crisis económica y de cómo esta crisis económica afectaba precisamente y principalmente al Perú. ¿Por qué afectaba principalmente al Perú? Porque en esos años el Perú se encontraba sumamente endeudado. ¿Por qué se encontraba sumamente endeudado? Porque ellos quisieron desarrollar al país con mucha rapidez y no tenían patrimonio, no tenían capital para hacerlo, para la construcción de enormes redes de trenes, que era la panacea de la época del desarrollo económico. Entonces ellos se endeudaron, se encalillaron, se puede decir, es decir, hipotecaron su riqueza nativa, que era el guano, y cuando sobreviene esta crisis, suben los intereses con el que tenían que servir esta deuda, y esta deuda se la administraba un banco internacional que se llamaba la Casa Dreyfus. Y la Casa Dreyfus les administraba la venta directamente, no solamente le cobraba el dinero, sino que ellos vendían en Europa el guano, se pagaban su deuda, le pagaban los intereses y el saldo se lo entregaban a los peruanos. Pero eso no empieza a no suceder en la época de la crisis porque los intereses suben, el precio del guano baja y se queda sin caja, sin dinero el Perú. Entonces ellos empiezan paulatinamente a desarrollar en paralelo a este cártel que se llama del guano, empiezan a desarrollar un segundo cártel, que es el cártel del salitre. Pero resultaba que había un pequeño problema con cartelear el salitre, que era que la mayor parte del salitre salía de territorio boliviano administrado por los chilenos. Y es ahí donde se empieza a gatillar este problema. Primero voltean al gobierno constitucional que existía en Bolivia,
a través de una conspiración interna, en fin, no costaba mucho en esos años, y empiezan a presionar al gobierno boliviano para que imponga ciertos gravámenes que contradecían el tratado de límite que el país había que nuestro país había firmado con los bolivianos en 1860 y tanto. Entonces, así dichas las cosas, la historia es un poco árida, pero yo he querido irla matizando con el fenómeno humano, que significa un joven que primero se traslada a Estados Unidos y después se va cuando se desencadena la crisis, se va a Lima a intentar establecer relaciones comerciales con Lima. Era mucho más importante comercialmente que Valparaíso y que Santiago. Y entonces por ahí se desarrolla la trama. Él entra en contacto con entonces el plenipotenciario chileno, que era el embajador. Y bueno, ahí se genera la trama. Él finalmente vuelve a Chile, se casa y se desencadena la guerra en el interín. Entonces, él, como muchas personas en esos años, tiene que tomar un rol como combatiente, en este caso como oficial de artillería. Ese es básicamente el esquema de la, inicial de la novela. Ahora, el esquema final de la novela es que la relación de Estados Unidos en el final de la guerra es muy lesiva para los intereses chilenos. Y ahí hay una ficción que se le encarga una misión a este mismo personaje para poder desenredar la madeja diplomática que se había suscitado cuando Estados Unidos lo que quería, o más bien el secretario de Estado, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos quería, porque el pueblo no tenía nada que ver ahí, quería una paz sin cesión territorial. Y esto enreda la estadía de los chilenos en la ocupación de Lima, la extiende muchísimo y le da, llamémoslo así, le da energía a la resistencia militar peruana que se encadena en esos años, con lo que conocemos como la guerra de la sierra, que es bastante trágica para los chilenos. Eso, Pedro, es grosso modo la novela, que está mezclada con episodios románticos que se tienen que haber suscitado a propósito de los encuentros de dos países, la guerra y la paz, ¿no? Dentro del libro hay partes de verdad, digamos, está tomado todo, la base histórica está incluida en la novela, ¿cierto? Absolutamente. Yo me di un trabajo de investigación histórica acucioso, eh, y la verdad es que es notable lo que no se conoce o no se trata habitualmente como la historia de la Guerra del Pacífico, es la enorme influencia negativa para nuestro país que tuvo los Estados Unidos. Y hay un conflicto ahí gigante, particularmente en el Partido Republicano de la época, entre personajes que tienen, llamémoslo así, una buena voluntad hacia Chile y otros que le tienen una mala voluntad. Y bueno, se suscita un hecho que es azaroso. El presidente en ejercicio era más bien, y el que colocó al funcionario que todos nuestros intereses, este presidente es asesinado, es decir, es víctima de un atentado que primero le causa lesiones y después le cuesta la vida a este señor. Y entonces ahí es donde el vicepresidente, Chester Arthur se llama,
da vuelta en 180 grados la política exterior norteamericana sobre el término de la guerra. Y eso es hay una intriga ahí enorme, que yo tomé conocimiento de ella con detalle a través de una obra magnífica que es La Guerra del Pacífico de Pascual Ahumada Moreno. En realidad, Pedro, no es una historia propiamente tal la de Pascual Ahumada, sino que es un gigantesco recopilación de documentos. Y aquí en Chile se vivió esa resistencia de los Estados Unidos con mucha vehemencia a través de discursos en el Senado, de Vicuña Maquena, de mensajes de Patricio Lynch y bueno, la acción del gobierno. Al final, el gobierno de Santa María tenía como ministro de Relaciones a Balmaceda, José Manuel Balmaceda, y él fue un tenaz, llamémoslo así, nacionalista para resistirse a esta, llamémoslo así, agresión diplomática de los Estados Unidos. Esto, como te digo, como nuestra historia ha estado, llamémoslo así, enganchada con la de Estados Unidos, de este episodio se habla poco y esa es la novedad del libro, que es muy interesante conocerla. Y bueno, el gran gestor de todo esto, y por eso que el libro se lo dedico a él, es Patricio Lynch Solo de Saldívar. Un hombre que es un tipo providencial en nuestra historia, porque es un conductor magnífico, un tipo muy preclaro, muy inteligente, un hombre que maneja 3 idiomas, 4 idiomas, habla chino, eso es lo que De todo... hecho, estuvo en la guerra del opio. Claro, en muy pocos saben, dominaba el inglés, dominaba el francés y tenía nociones bastante avanzadas de chino, con lo cual su tarea como conductor de los intereses de Chile es extraordinariamente eficiente, eficaz. Y yo diría que la República le debe la paz negociada que supuso las sesiones territoriales a Lynch. Y parte de los enredos que tuvimos después con Perú, que básicamente el asunto de Tacna, si le hubieran hecho un poco más de caso a Lynch, no las habríamos tenido. Un hombre que tuvo que lidiar también con los políticos, siendo él un militar, digamos, pero tuvo que lidiar muy fuertemente, tuvo ciertos choques con Vicuña Maquena también. Y es un hombre verdaderamente, según Francisco Antonio Encina, él lo define como el hombre de guerra más importante de la América hispana. Y yo creo que está muy cerca de ser cierto eso. Yo también. Además que el almirante Lynch no solo era almirante, además era general. En aquella época se usaba Claro. mucho eso. Bueno, yo diría que no tanto, porque según algunos historiadores es el primer oficial que toma los 2 grados militares más importantes de la República, general de brigada y vicealmirante. Entonces, Don Manuel Lazo Alcalá también tengo entendido. puede ser, tienes toda la razón. Bueno, pero lo concreto es que, sobre todo, lo más admirable de Patricio Lynch es que en los inicios de la guerra, él aboga para que le den algún cargo, porque él estaba en situación de retiro, como muchos oficiales que participaron como primeras espadas de la República, pero él estaba no solamente en situación de retiro, sino que había salido de la Armada con algunos problemas, llamémoslo así, personales, en fin, y a pesar de que era muy amigo del presidente de la República,
no logró tomar el mando de buque, que era lo que él quería, digamos, y era el sueño de todo oficial naval. Pero cuando se abrió una compuerta ahí, un conflicto que hay entre Baquedano y un general a cargo de la primera división, a él se le entrega el mando de la primera división en la campaña de Lima y lo hace con tal brillantez que termina siendo el hombre elegido para conducir, administrar el triunfo. Exacto. Bueno, por algo Perú le dicen el último virrey, pues. Así es. Eso fue el título de un libro que escribió un peruano de apellido ¿Mm? Que causó mucho escozor en Perú, pero hay una tendencia en la historiografía peruana últimamente de, llamémoslo así, bajar la pelota al piso y hablar las cosas como fueron. Es decir, digerir este tremendo fracaso que tuvo Perú al involucrarse ellos en la guerra, porque ellos se involucraron en la guerra antes que Chile. Los auditores deben saber que Chile estaba debidamente preparado para una guerra, pero no para la guerra con Perú. Estaba preparado para una eventual guerra con Argentina. Y esta coyuntura que se suscitó del tratado secreto desencadenó la hostilidad con los países del norte. A mí, la verdad es que nunca había tenido una conversación en que me pudiera hacer el enlace entre por qué el Perú firmó el tratado secreto con Bolivia. Y en Muy el fondo, interesante. porque claro, Perú intervino en el cambio de gobierno en los intereses bolivianos. Desde luego, o sea, esa es la razón, no hay ninguna duda y la historiografía chilena y peruana lo reconoce. Incluso es más, digamos, o sea, hubo una imprudencia por parte de los peruanos en este sentido, o sea, una especie de solución, llamémoslo así, parche. Llamémoslo así, la crisis financiera peruana era de tal magnitud que no tuvieron el tiempo de pensar adecuadamente una solución que no produjese la guerra. Esa es la verdad. Y probablemente si se hubieran conducido de una manera mucho más prudente, habría habido una integración entre las tres naciones económicamente más efectiva. Pero claro, la historia es la historia y así se desencadenan los acontecimientos. Me parece muy bien. Como dije por ahí, yo tuve un bisabuelo que participó en la guerra. Ya. Ya, así que desembarcó en Pisagua, en Tarapacá, pero bueno, era un poco parte de la historia. ¿Y el libro dónde se encuentra? ¿Dónde tú lo compras en cualquier librería o hay que...? Sí, en este momento se está comercializando especialmente por Edisur, edisur.cl, www.edisur.cl, y en todas las librerías más importantes, y también hay una librería online que se llama Busca Libre, que ahí también se puede adquirir. ¿Mm? Eh, el libro es largo, ¿eh? Son 700 páginas, eh, porque hay mucha historia, porque no se podía dejar en... también hay un cierre ¿qué es lo que sucede? La guerra es muy larga y demanda muchos recursos financieros para, para poder sostenerla. Entonces, prudentemente, todos los territorios que van siendo ocupados se van integrando a la economía nacional. Es decir, se ocupa, por ejemplo, Iquique, que era el principal puerto de exportación del salitre
de Perú, y lo que hace Chile es reconocer los derechos a las pertenencias mineras que habían otorgado por Perú. En esta vehemencia del gobierno peruano por quedarse con la torta, llamémoslo así, ellos unos años antes habían expropiado a los propietarios de las pertenencias. Y circulaban en el mercado mundial unos bonos que eran los representativos de la deuda que el fisco peruano tenía con los anteriores propietarios. Pues bien, viene la guerra y imagínate, Pedro, qué sucede con esos bonos. Se van al suelo, es decir, se transaban en la bolsa de valores de Londres y de Nueva York y se van al suelo. Pero Chile reconoce esos bonos y decide devolverle a los tenedores de los bonos sus propiedades, llamémoslo así. ¿Para qué? Para que empiecen rápidamente a producir salitre y a generar divisas. Entonces aquí aparece en el horizonte un personaje que después en la historia de Chile va a ser muy importante, que se llama John Thomas North, que también aparece en el libro, porque ¿qué es lo que hizo North? North era primero fue un empleado de una empresa de ferrocarriles en Iquique, y después descubrió que era un gran negocio vender agua. Era un aguatero. Y él llevaba barcos con agua desde Arica hasta Iquique. Entonces el hombre empezó a tener muchísima liquidez. Y como estaba ahí al pie al cateo de la laucha, como se dice, se dio cuenta que Chile, la única alternativa que tenía para que esto funcionara era reconocer los derechos de los tenedores de bonos, y partió a comprar bonos a la bolsa de Londres. Y se compró todos los que pudo. Y pidió crédito en el Banco de Inglaterra para comprar todo lo que podía comprar. Y bueno, esas cosas suceden y apostó bien y el tipo se hizo de la propiedad de un porcentaje muy importante de las pertenencias mineras del salitre. Entonces ahí se suscita y ahí aparece en el horizonte nuestro José Manuel Balmaceda, que él se resiste en el gabinete a darle cumplimiento a esta promesa que había hecho Chile. Y entonces ahí el personaje se le asigna una tarea, porque Lynch era gobernador militar de los territorios de ocupación. Entonces él tenía una tuición sobre Iquique. Entonces interviene con voz para, llamémoslo así, destrabar esto y que el dinero empiece a fluir a las arcas fiscales chilenas. Y de ahí nace la gran importancia que va a tener John Thomas North en los acontecimientos posteriores. Todo esto está sometido, Pedro, a una tremenda leyenda negra, gris, como se llama, sobre todo deformada por un historiador que se llama Ramírez Necochea, que inventó una leyenda sobre John Thomas North, que en realidad era un hombre muy desagradable, un hombre muy rudo, un hombre tosco, grosero, y todo lo que se te pueda decir respecto de un ricachón arrogante. Pero no era el instigador de la guerra, como decía Ramírez Necochea, nada por el estilo, porque no tenía un mango antes de la guerra. Lo que hace el poder económico de John Thomas North es puramente dos cosas. Uno,
el azar que determina que Chile, que la máquina de producción se mueve más rápido, reconoce los títulos antiguos, y segundo, la astucia comercial de Tomás Márquez. Y ciertamente el hombre sabía cómo producir también, que era otra cosa. No era un patán, digo. Entonces, también eso está retratado en el libro. Ahora, mezcla de eso con un retrato genuino de lo que eran las costumbres sociales, personales, cómo se conducían las mujeres, cómo se conducían los hombres, cómo se conducía el soldado, el hombre del cuadro permanente, en fin. Creo que hacen un relato muy atractivo para quien quiere conocer la historia como realmente sucedió, sin perjuicio que hay, llamémoslo así, ficciones eh, que sirven para decorar este avance por la historia. Bueno, Pablo, yo te quedo agradecido por lo que tú me cuentas. Me faltaría preguntarte más o menos así a Pepe, ¿a cómo está el libro? Está entre 26 y 29 lucas. Eso es lo que cobra la Ah, sí, librería. no, sí, es un precio razonable. Así que ahí se lo muestro a tus espectadores para que lo vean bien. Ese es un cuadro de Juan Mochi que está en el Museo de Historia Militar, muy bonito. eh, Yo he visto por ahí un par de buenos comentarios del libro, de, como de Villegas y otra persona más que en este momento no me acuerdo. Voy a buscarlo en el celular, pero se ve que es muy bueno por lo que comentan las otras personas. Quedo agradecido por el tiempo que tú me das. por el contrario, sí, gracias a ti por haberme acogido, digamos, en tu canal y para poder mostrarle a los auditores una parte de nuestra historia, pues Pedro. ¿Ah? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.